Mi nombre es Jen, él es mi compañero José Eduardo y juntos trabajamos con una colectiva que se llama Antena Los Ángeles. My name is Jen. This is my compañero Jose Eduardo, and together we work with a collective called a language justice collective called Antena Los Angeles. Ahorita vamos a cambiar interpretación simultánea usando el equipo de interpretación. So right now we're going to be switching to simultaneous interpretation using the interpretation equipment. Héroes intrépidos. Soy Luis, la directora de programas para la Fundación de Bibliotecas. Estamos emocionados de tenerte aquí el día de hoy por este programa llamado Defendiendo las lenguas, activismo y preservación. Voy a introducir a nuestros panelistas en un momento. Una de las preguntas que estamos haciendo es ¿por qué importa el lenguaje? ¿Por qué nos debe importar cuando un lenguaje va extinto, cuando una constelación masiva de ideas, conocimientos sobre el tiempo, tiempos, flores, criaturas, paisajes, música, cosas desconocidas y lo del día a día deja de existir? ¿Qué es lo que vamos a perder? O más correctamente, siquiera sabemos lo que vamos a perder y si un lenguaje muere, puede ser revitalizado. Los panelistas del día de hoy les importan mucho estas preguntas y las están enfrentando en varias formas ingeniosas gracias al apoyo de Getty, de la Fundación Getty, a la Fundación de Biblioteca, por parte de su Pacific Center Time a Los Ángeles. Tenemos la oportunidad de discutir la extinción y la revitalización del lenguaje el día de hoy. Oaxaca en Los Ángeles. Entonces, empezando a mi izquierda es Lian Hinton, nuestra moderadora el día de hoy, profesora emérita de lingüística en UC Berkeley y miembro de la directiva de Advocates for Indigenous Language Survival. Lian tiene mucho tiempo trabajando y escribiendo sobre el ámbito de la revitalización de lenguas y su trabajo se conoce a nivel mundial. Vincent Medina, un activista de lenguajes indígenas y también parte del movimiento de revivir Cinceño como un lenguaje hablado. También es autor del blog Being Olone in the 21st Century. En medio tenemos a Odilia Romenes Hernández, que es indígena zapoteca de las montañas norte de Oaxaca. Está basada aquí en Los Ángeles. Ha trabajado por muchos años con organizaciones mexicanas binacionales y para educación cultural. Es la coordinadora binacional de FIOB, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Bob Holman, un veterano de la palabra hablada y poeta slam en las últimas décadas. A lo mejor han visto un documental que él coprodujo, Language Matters. Lo mostramos el día de hoy. Bob llega de la ciudad de Nueva York y es el cofundador y codirector, como otras muchas cosas, de la Alianza de Lenguajes en Peligro. Virginia Carmelo también es la líder tribal de Gabrielino Tonga Nation. Estamos en tierras Tonga, como Jen dijo, la tribu que es indígena aquí en Los Ángeles. Ha trabajado por muchos años para hacer investigación sobre la cultura Tonga. Es un honor darles la bienvenida a ustedes. Disfruten esta tarde. Gracias. Gracias a todos. Vamos a estar hablando como por una hora, un poquito menos, y sí vamos a tener tiempo para preguntas también. Así que estoy muy feliz verlos todos aquí, incluyendo personas que conozco y los demás también se ven interesantes. Vamos a tener a los panelistas volver a presentarse para que digan cosas que a lo mejor no salieron en la presentación. Y esperamos que las personas que hablan sus idiomas indígenas empiecen en sus idiomas indígenas. Kanak ukshare tak eknunu
no ay mak amham rote ek maknan irakat Luis rote nomo aye. Anachocho de Maria Chaleta, Luis Ayubani Medina, Ernestine Gonzalez, Aye Kanak Inish de Vince Medina Sr., Aye Tina Medina. Kish Kanak Rocket Ashlip, Kanak Rote Nomo Nehoshe Warap te Himmen Nesa. So hello to you all in my Hola a language, todos in en mi Chocheño. idioma, I'm en going to chocheño. self-translate. Voy What a I said traducirme yo is, my mismo. name is Vince Lo que Medina. dije, mi nombre es Vince I Medina. am Aloni. My Soy homeland is north Loni. of here, Mi in tierra the natal area está al norte de of aquí, what we en el now área call de East Bay, lo where que Oak ahora le Ridge llamamos is. la Bahía del Este. That's my homeland. Esa That's es our mi indigenous tierra home natal, where mi tierra we're descended originaria, de donde from. I work desciendo. with my language Trabajo to con mi revive lenguaje decades para of revivir local estas culture, palabras de mi words that cultura, haven't been palabras spoken que no se han in my family hablado for en mi about 70 familia years. por aproximadamente And my 70 generation, años. Y mi guided by our generación, elders, guiada have por worked nuestros tirelessly to bring these words back home. personas mayores, ha I work trabajado para regresar as estas palabras a with nuestros language as hogares. part of the process of Trabajo, decolonization el of trabajo our del lenguaje es culture, parte del not proceso just del one part of this, descolonizar nuestra but it's cultura. connected to many other También elements está such as conectada a muchos food, otros stories, elementos song, como dances, la comida, anything las that is historias, spoken about. cantos, bailes y And I muchas said otras we're cosas que pleased se here in the land of the platicaron. Tongva, Estoy también where muy Virginia agradecido de is estar aquí indigenous en la too, tierra del and glad to Tongva, be here with you all. donde Virginia es indígena, y placer de estar aquí. Pariush Nedaria Odilia Romero. Sua Fujo, Venezuela Neda. Na Sua Los Angeles, Yesh Chebenula Ganis. Yesh Tabeseke, Chebene Tongva. My name is Odilia Romero. Mi nombre es Odilia I'm from the Romero, community of soy de la Fococho. comunidad I live here Afococho, in vivo Los aquí Angeles. en Los Ángeles, the city en Los Ángeles, that la now ciudad is que ahora es, belongs to the people que that le crossed the pertenece a oceans, but la gente que originally cruzó belonged los to the océanos, pero originalmente le pertenecía a los Tongvas. Hi, I'm Bob Holman. Hola, mi nombre es Bob Holman. Pico is a Pico es Hawaiian word una palabra that means, among other hawaiana things, que significa, the entre place otras cosas, where your el parents lugar buried de your donde umbilical cord. tus padres So the next time enterraron somebody tu asks you cordón where you're umbilical. from, Entonces, si Just alguien te pregunta tell de them dónde that your eres, parents buried your umbilical diles cord que tus wherever padres you figure they enterraron would have. tu In cordón Hawaii, umbilical it's donde different. creas I'm a poet, que lo hicieron. and, Soy un poeta. poets have been using Los poetas language han for utilizado thousands of lenguaje por years, miles de años rent-free. sin pagar But now alquiler it's payback y time. ahora nos As toca pagar. languages disappear, Cuando van poets lose desapareciendo los stuff that lenguajes, they, los need poetas to work pierden with. las cosas que necesitan para My trabajar. mother was Mi a, madre is a daughter of a Kentucky coal miner. es la hija de She married una the only minera de Jew Kentucky. in Ella se casó Harlan, con Kentucky. el único judío She en and Harlan, my Kentucky, father, donde and ella from y mi padre, whose parents Benjamin, came from communist cuyos Helsinki padres in Ukraine, vinieron de la buried my Pico. Ucrania. And I'm honored to be Ahí here. es donde enterraron mi cordón umbilical. Un honor estar aquí. Me hija, ne hikten, ne tuanya ne Virginia Carmelo, awesh kone equatre. Hello everyone. Hola a I'm Virginia todos, Carmelo, soy Virginia and Carmelo. I'm happy you're Estoy all feliz de today. que ustedes están I aquí. am Tongva, Soy Tongva, Gabilino, Cabulino, and y our ancestral lands are the entire Los Angeles state, nuestras including tierras ancestrales es Ohio, toda el área de Los Malaysian Ángeles, over here to the west. incluyendo también aquí el océano en nuestro oeste, y estoy feliz de estar aquí. Gracias. Entonces, una de las cosas que queremos recalcar el día de hoy es que hay una diversidad enorme de lenguajes en el mundo y en Norteamérica está listada como 170 lenguajes indígenas que empiezan aquí en Estados Unidos, que son endémicos a Estados Unidos, y he escuchado el número 65, 66 en México, lo cual sabemos que es un conteo muy bajo, porque cuando vemos al zapoteco, muchas personas que hablan zapoteco hablan un lenguaje que es lo suficientemente distinto del otro, que no sé, que algún más zapoteco es una familia de lenguajes. En California solamente
hay más de 80 lenguajes indígenas. Casi la mitad de los lenguajes indígenas en Estados Unidos están aquí en California. Y a la misma vez, esos lenguajes, la mayoría ya no tienen hablantes. Y si tienen hablantes, hay 1, 2 o 3. Y son un poco más, de mucha más edad. Hemos perdido muchos de los últimos hablantes de sus lenguajes este mismo año. Hemos visto un baje en esto. Mucho se pierde cuando perdemos el lenguaje. Y yo quiero comenzar con la pregunta de mucha gente dice que, pues, ¿por qué no todos hablamos inglés de todos modos? Para podernos comunicar mejor, no tenemos que tener traductores, etcétera. Pero hay una belleza en la diversidad del lenguaje y me pregunto si alguno de ustedes quiere hablar un poquito sobre esa belleza. Sé que Bob, por ejemplo, como yo, que somos coleccionistas del lenguaje, nos encantan todos los lenguajes. Yo vengo de la lingüística, él viene de la poesía, pero la diversidad del lenguaje por sí sola tiene muchas ventajas, sin ver los desventajas que se ven como limitaciones. Bob, ¿qué quieres decir sobre eso? La primera cosa que me gustaría decir es que vi algunas fotos allá atrás del escenario del nuevo programa de culinario lingüístico de Vincent. Estaba viendo los panes de bellotas y de frambuesa o de alguna salsa de cereza. Me dio mucha hambre y me di cuenta que me estaba dando hambre, pero me daba hambre por cómo se llamaban estas comidas y de dónde venían y de qué se trataban. Entonces se lo voy a pasar allá a él, Vincent. ¿Qué para ti? ¿Cómo vas de como este contexto formal, hablando de lenguajes y cómo te sientas en un almuerzo de pato y otras comidas? El lenguaje me llevó al pato de muchas formas distintas, pero una de las formas es conectando aspectos distintos de la cultura que están arraizados en la fundación del lenguaje, en mi historia, en mi comunidad, lo cual es similar a las historias de otras gentes que fueron afectadas por las misiones en California. Ha pasado como 200 años de personas tratando de quitarnos nuestras culturas, quitándonos nuestro lenguaje, nuestras comidas, nuestras historias, quitarnos cosas que son indígenas a este lugar y asimilarnos a ser del oeste, asimilarnos a como las personas que nos han colonizado. Pero la cosa es que nuestros ancestros, como nosotros ahorita mismo, nunca quisimos dejar esas cosas que nos importaban, nunca queríamos dejar nuestros lenguajes o nuestras historias que empiezan desde el comienzo del tiempo, y tampoco dejar ir esas comidas las cuales nuestros ancestros querían mucho y que nos importaban mucho. Y nuestros ancestros, igual como nuestros ancianos el día de hoy, encuentran y siguen encontrando formas de guardar esto sin importar los problemas y las luchas que afectan a nuestras comunidades, que no solamente del pasado, sino que siguen siendo sostenidas ahorita mismo en el 2017 también. Entonces, conectándonos al pato y el lenguaje, entre estas notas etnográficas, miles de notas etnográficas que nuestros antepasados dejaron para nosotros y que fueron grabadas en los 20s y 30s, apuntadas, porque estas personas fueron los últimos de los hablantes, la última generación que podía recordar esas palabras que se han hablado desde el principio. Dentro de esas notas dejaron más que solamente el lenguaje, dejaron historias, dejaron sus memorias de creación, dejaron nuestros valores dentro de esas notas y palabras. Hablaron de las injusticias que vieron nuestras comunidades, de las comidas que amaban, formas de reunirnos. Hablaron de todas las cosas que podían hablar, que tenían relevancia con mantener a nuestra cultura viva, porque querían que continuara. Entonces, cuando comemos esas comidas, es parte del proceso
proceso de descolonización con el cual empecé a presentarme, porque no solamente queremos nuestro lenguaje de nuevo, sino queremos todo de nuevo. Queremos que todos los niños de mi comunidad tengan el lenguaje Ohlone en su vida, que tengan las historias que nuestros ancestros nos arraizaban en nuestros valores, en nuestra religión. Queremos nuestras comidas de nuevo siendo cocinadas en nuestras mesas, los valores instilados para que duren para siempre. Esa es la meta de nuestra gente y esta lucha sigue. Todavía lo queremos, lo seguimos queriendo, no se ha acabado. Entonces, poder comer esas comidas así con el lenguaje nos conecta a nuestra gente a través del probamos los mismos sabores. No se llama pato, se llama shakani. No se llama berry sauce, es Heneshim Shakani. Cuando añadimos estas cosas al lenguaje, tenemos esa experiencia holística de reconectarnos con ese viejo mundo y nos sentimos conectados más fuertemente a nuestros ancestros y nos hace mucho más fuertes colectivamente. Entonces, en eso se conecta el pato al lenguaje, pero muchas otras cosas más allá que el pato vienen del lenguaje también. Pues, Odilia, también he visto en nuestras conversaciones contigo en las últimas horas que el lenguaje y la cultura no se puede separar, que para ti hay lenguaje, tú también tienes un elemento de comida en cuanto al mantenimiento de la cultura aquí en Los Ángeles y también cuestiones de justicia y en la cultura zapoteca y las dificultades, por ejemplo, de traducir e interpretar al inglés lo que las personas zapotecas aquí están viviendo y las dificultades de traducir para esas personas una cultura completamente distinta, por ejemplo, de los tribunales aquí en California. No sé si tú quisieras hablar un poco acerca de lo que tú has experimentado con el lenguaje y con todos los aspectos de la cultura que estás intentando. Bueno, el idioma o la lengua es una parte importante del ser humano. Nosotros no podemos dejar, los que hablamos la lengua, los que todavía la tenemos, no debemos permitir que nos hagan ver el mundo de un solo color. Al hablar inglés, y todos hablar inglés en el mundo, estaríamos viendo el mundo a través del mundo occidental. Ya no estaríamos viendo muchos mundos. Es una obligación, es un deber continuar esas lenguas. Ustedes no pueden comer pan todos los días y el mismo sabor de trigo. Sería muy aburrido la vida. Igual no pueden comer frijoles todos los días, las 3 comidas. Sería muy aburrido, ¿cierto? Así sería nuestro mundo sin todas las lenguas del mundo. Así sería mi mundo sin zapoteco. Desde que ellos llegan, lo primero que atacan es la comida y nuestra lengua. Lo primero que pierdes el otro día, les voy a contar, estaba platicando con alguien y me dice, oye, y pues en mi idioma se dice la Virgen Ronash. Entonces hice una publicación en mi muro y les pregunto, ¿qué significa Ronash en tu zapoteco? Y todo el mundo me decía Virgen. En nuestro mundo, la Virgen no existe. Entonces fuimos cambiando y le fuimos dando un concepto diferente a que sea la Virgen María. Pero Ronash es lo máximo de una mujer. Si tú te refieres a tu abuelita, puede ser tu Ronash o tu Virgen si tú quieres, pero es lo máximo. Desde ese entonces nos cortan una parte, nos obligan a cambiar el significado de nuestras lenguas. Hay uno muy seguido que se usa, que es Benewaya, brujo. Qué cosa tan más horrible, un brujo. Pero si tú descifras, Bene es persona, Wa es
cargar, ya es día, contador del día, un hombre que sabe el calendario. ¿De dónde sacamos que es brujo? Lo sacamos porque así nos lo impusieron y nos obligaron a mirarnos diferentes desde nuestra espiritualidad, obligándonos virgen ronash, benewasha, brujo. Nos obligan a cambiar todo desde la perspectiva de ellos. Nos obligan a vernos menos. ¡Qué horror! Es un brujo. Pero nunca más se le da el respeto del contador del día, el hombre que cuenta los días, el calendario de los pueblos. Igual pasa con la comida. Nos empiezan a cambiar desde el amaranto, nos traen harina. Entonces todo eso enferma nuestro espíritu y nuestra alma, pero lo hacen con el idioma. El idioma es lo principal. Cuando a mí me sacan de mi pueblo, me arrancaron de una raíz, como la zanahoria. Tiene sus raíces muy arraigadas en el suelo. Cuando la arrancas, queda pedacitos colgados. Nosotros que fuimos desplazados a Los Ángeles, nos queda ese pedacito delgado de esas raíces colgadas de la zanahoria o del rábano o del maíz, lo que quieras. Y tenemos la obligación de darle vida. Hay que ponerlo en un vaso y echarle agua para que vuelva a nacer. Porque volviendo a nacer, volvemos a ver el mundo zapoteco. Volvemos a pensar, a vivir y a comer un zapoteco. Siempre, ¿por qué no podernos tomar un rico pozoncle? Es muy nutritivo. Tiene cacao, tiene esta raíz que es la cocolmeca, que corta la grasa naturalmente. ¿Por qué tenemos que ir a un café, no voy a decir nombres, a tomarte un latte? No entiendo. Y digo, ¿por qué no tomarte un atole hecho de granos, pero vas y te tomas otra cosa? ¿Por qué no tomarte un mezcal en vez de ir a tomar otra cosa? Entonces nos matan la comida. El idioma se pierde con la comida y la comida se pierde con el idioma. Y sin el idioma también muere nuestro espíritu. El idioma es parte de nuestra vida diaria y nosotros que hablamos el zapoteco es obligatorio, es un deber rescatarlo. No podemos andar como la zanahoria sin raíces, sin las hojitas encima, porque seríamos un hueco, seríamos un ser humano sin raíz y sin la espiritualidad y sin el pensamiento zapoteco. Gracias. Quisiera agregar algo. Para mí misma, como una persona que está aprendiendo mi idioma indígena, una de las cosas que es importante saber es que no hay maneras de expresar las cosas de un idioma a otro. Siempre. A veces uno puede entender la idea. No estoy hablando de una palabra, sino la idea, una frase, algo que haga referencia a algo. A veces no hay manera de traducir. Y estoy segura que esto está cierto no solamente con idiomas indígenas, sino con otros idiomas en todo el mundo. Entonces, lo que sucede como parte de eso es que uno empieza a darse cuenta, o para mí misma, que también afirma que nuestras maneras de hacer las cosas, nuestras costumbres son muy distintas de un pueblo a otro. Por ejemplo, si tomamos palabras que tienen que ver con la tierra, no es solamente tierra, un pedazo de tierra o un terreno, tiene que ver con nuestro ser, de donde venimos. Y eso es
una idea muy distinta, muy grande que explicar con solamente una palabra. Y entonces es algo que yo quería agregar de mi experiencia. Iba a comentar solamente que los problemas están en las sutilezas del lenguaje, ¿no? Que uno puede traducir lo que sea a cualquier idioma, salvo que hay algo que se pierde en la traducción. Rara vez hay conceptos que no se pueden traducir. La manera que la película Language Matters, el lenguaje importa, empieza con el último hablante de Amerdok, un lenguaje aboriginal. En Amerdok, en su idioma, no existe izquierda o derecha en ese idioma. Ese es un concepto que realmente va profundamente a la conciencia de la gente. Si perdemos a Amerdok y otros idiomas, los pocos idiomas semejantes, no sabríamos que hay gente, de hecho, que no siempre piensan que el individuo es el centro del universo. La única manera que uno puede decirle a Charlie Mumble de la Amerdok que cuando le estás, esto es un poco chiste, le tienes que decir, Charlie, ¿podrías moverte el pie un poco al suroeste? Porque en Amerdok es solamente las direcciones cardenales que te orientan al universo. Entonces, ¿qué significa tener un idioma donde tú no eres nada? Tú no eres el centro de nada. Imagínalo. Imaginándolo es una cosa tan liberadora, tan maravillosa, pensar que este pueblo no le importa nada cómo tú te orientas, sino cómo el mundo se orienta alrededor de ti. Y en el almuerzo del día de hoy tengo que regresar a lo de la comida. Antes, Odilia estaba hablando de un caso que espero que vaya a comentar hoy, donde ella estaba diciendo que en zapoteco no existe la palabra para onza. O sea, esto volvió a ser muy importante en un caso en el tribunal. ¿Tú sabes de qué hablo? Sí lo sé, Bob. Bueno, en el mundo indígena, en el mundo zapoteco, por lo menos en el mío, tampoco se usa mucho el derecho y el izquierdo. De hecho, se dice yichyesh, ranyesh. O sea, la cabeza del pueblo o la parte es lo mismo. Y eso es en sí con muchos pueblos. Dice ranyesh, yichyesh, y en muchos en la numerología no es que no tenemos números, contamos de a 20, pero en el caso occidental, en este caso particular de lo que estábamos hablando en la mañana, a la mamá de este bebé le dicen que le dé en onzas. Ella no habla español, habla muy poco español. Y ella no siguió las indicaciones. Y cuando yo le digo al juez, no la siguió porque el mundo en onzas no existe. Le tienes que mostrar tanto del vaso o tanto de leche, pero no le puedes decir a alguien que no habla español en onzas. Eso no les importó, la familia perdió sus niños porque es un mundo diferente. Y los jueces se preguntan, ¿cómo que no pueden tener onzas? ¿Cómo que el zapoteco es zapoteco como el español, como el inglés? Pues no es así. El zapoteco es único en cada variante y nuestra manera de ver la vida es muy diferente. Y esto pone muchas barreras aquí en las ciudades. Puede ser la ciudad de Oaxaca, puede ser la ciudad de México, puede ser aquí en Los Ángeles, en Nueva York. El no entender nuestro mundo te hace juzgarnos que nosotros somos unos burros y que no sabemos y que no entendemos la vida y que no podemos hacer ciertas cosas. Y no es que no las podamos hacer. Si tú me las pides hacerla en mi idioma, yo claro que te las voy a hacer. Si tú me lo explicas en mi idioma, no es que yo sea tonta. Tu idioma y el mío no se parecen. Tu mundo y el mío nada tienen que ver. Pero tú me juzgas, porque eso es lo que pasa cuando uno se encuentra a los tribunales, a los sistemas escolares de Estados Unidos o cualquier ciudad donde no conocen que existen otros idiomas. Hay muchos perjuicios hacia las comunidades indígenas de todos lados. Entonces, automáticamente a esta familia le quitan sus hijos porque no muestra cariño, porque no lo abraza, porque no le dice cosas que el occidental dice. Y eso es una injusticia que pasa todos los días
en todos los tribunales de Estados Unidos en las escuelas, donde los niños se van al sistema de cuidado, a este sistema tan cruel, porque entonces los niños llegan a un mundo que no conocen, un mundo donde no hablan su idioma, donde no comen su comida y salen súper traumatizados de esto. No puedo dar muchos detalles del caso tan público, pero es una de las cosas más dolorosas que yo he visto, que por el idioma, por el perjuicio, tanto del intérprete del español como de otros latinoamericanos, quitarle la niña a una familia es una crueldad solo por su idioma. Entonces, la idea de una onza es sencillamente otra noción que el tipo de pesos que podríamos usar en otras culturas, en otros idiomas. Hay muchos distintos elementos. Por ejemplo, Yurok no tiene norte, sur, este, oeste, porque viven en ríos. Y la única manera de llegar a un lugar es río abajo, río arriba. Entonces su enfoque es en el río y en las colinas alrededor de los ríos en vez de estar en las direcciones cardinales. Hay tantas diferencias y estoy segura. Con Vince y con Virginia tenían que aprender su idioma siendo ya personas adultas. No aprendieron su idioma como jóvenes durante una o dos generaciones o más hasta que desde que alguien había hablado su idioma. Entonces quería empezar contigo, Virginia. ¿Cómo aprendiste tu idioma y cuáles eran unos momentos de revelación en el aprendizaje? Sabes, este camino yo no lo elegí, el camino ahí estaba y yo lo seguí, y el respiro de la vida y en un congreso respiro de vida me abrió muchas puertas, y mi manera de pensar era que pues yo quiero aprender un par de palabras para que yo pueda decir una oración o contar una canción, un objetivo muy sencillo, pero mientras me fui conectando con las distintas personas que me podrían ayudar, incluyendo yo le digo como mi gran maestra, no es mía, Pam Monroe, y se basa en Los Ángeles y ha estado trabajando con ese grupo ahora durante más de 12 años, y lo que estamos haciendo como lingüista nos está ayudando a aprender cómo pronunciar las palabras, cómo decirlas. Hay muy pocas grabaciones, hay algunas, entonces sí tenemos una idea de cómo pronunciar el lenguaje. Básicamente estamos estudiando, investigando, pero más allá de eso es poder practicar el idioma. En mi caso, cuando empecé a hablar, lo tomé de la misma manera de aprender español. Yo aprendí español como adulta y esto me ayudó a entender distintos conceptos o distintas maneras que la gente que habla español en México, para mí fue la Ciudad de México, esto me ayudó a entender cuál era la naturaleza del pueblo por su idioma. Entonces hice lo mismo. Dije, bueno, si yo puedo entender cómo distinguir si las personas están hablando en el pasado o en el presente, me ayuda a entender de qué estamos hablando. Entonces, tomándolo de esa forma, me ayudó, de hecho, a aprender un poco más rápido, porque pude decir, ok, este es ahora, eso era antes, y me quedé con esos dos conceptos. Cuando pude también compartir el idioma con mis nietes, empecé con mis criaturas, pero son adultas, tenían interés, pero no respondieron tanto, y con criaturas más jóvenes es más natural. Entonces pude usar a mis nietes como personas con las cuales estoy conversando, y como lo pude hacer, creo que me ayudó a mí mucho realmente tomar estas cosas como más profundamente. Si quería decir pues lo que sea, la frase al nieto o a la nieta, tenía que tener esa frase dentro mío, tenía que asegurarme de que lo iba a decir bien la primera vez, porque si dije la frase mal la primera vez, lo pude corregir, pero no es lo mismo para el niño, porque me lo van a echar de nuevo de la misma manera que yo se las di. Entonces me hizo querer ser mucho más segura de cómo estaba usando las palabras, y fue increíble, una experiencia increíble
verles a ellas regresar conmigo con ese idioma. Tengo ahora uno que tiene 15. Cuando nació su hermanito tenía 7 u 8 años y empecé lo mismo, hablándole al hermanito, el bebé, mientras él estaba hablando y escucharle a él decir lo mismo a él, al bebito. Yo no me esperé eso. Es un cumplimiento más profundo y es algo que sigue y a veces es también frustrante porque yo no lo sé todo. Me hace sentir muy complacida, muy llena ver que los nietos están agarrando la onda con ese idioma. Me abrumo, no puedo expresar bien ese sentimiento. Sí, lo que yo agradezco mucho es que si está continuando, no tengo el tiempo y los recursos y la energía para continuar haciendo esto. Si quieres decir un poquito más acerca de esto, para los que no lo han escuchado, es algo que hacemos en Berkeley. Cada otro año tenemos un encuentro de indios en California que vienen para encontrar materiales acerca de sus lenguajes en nuestros archivos. En Berkeley y muchas otras instituciones tienen una historia larga de lingüistas y antropólogos que han documentado estos lenguajes en peligro de Estados Unidos, y Berkeley tiene sino la colección más grande de materiales en lenguas indígenas en California, de todo el mundo. Entonces, los participantes cada vez les toca trabajar con unos lingüistas que averiguan lo que está escrito y están ahí solos para aprender sus lenguajes. Y en esta conferencia tuvo un poco, o en el título tenía como camino a la extinción, o peligro a la extinción, amenaza de extinción. Y las personas en Breath of Life no nos gusta usar la palabra extinta. Primero, porque la gente no está extinta. Y si un lenguaje tiene cualquier tipo de documentación, se puede revitalizar. Y entonces es lo que está ocurriendo aquí en California, que los lenguajes están siendo revitalizados a través de la documentación, o si todavía hay algunos parlantes, entonces hay programas que nuestro grupo, Vince y yo, pertenecemos a Advocates for California Indigenous Languages. Nuestro grupo está tratando de proveer métodos para que la gente pueda aprender sus lenguajes de los parlantes y también cómo utilizarlas. Porque ese es el problema. Puedes aprender un lenguaje, pero si no lo estás pasando a otros, si no tienes nadie con quien hablar este lenguaje, ese lenguaje no va a sobrevivir más allá de ti. Entonces, la transmisión del lenguaje también es algo muy importante de la revitalización del lenguaje. Vince, ¿tienes algunas cosas que quieres añadir sobre el aprendizaje del lenguaje desde el principio? Como Leanne dijo, mi lenguaje lo tuve que reaprender. No me criaron hablando checheño. El checheño es algo que yo, como algunas palabras cuando era yo adolescente, pero la mayoría lo aprendí en mis 20s. Y siempre me preguntaba cómo sonaba nuestro lenguaje. Yo vengo de una familia india muy vieja del este de la bahía. Mi familia nunca se ha ido de la bahía y nos hemos quedado en nuestras tierras originales y nos hemos quedado ahí. Después de todo lo que ha ocurrido, tenemos mucho orgullo ahí. Yo crecí conociendo mi identidad y mi conexión a esa tierra, sabiendo que yo pertenezco ahí, que yo soy Ohlone, que yo soy un nativo, pero muchos de los particulares de nuestra cultura no conocíamos. Por ejemplo, nuestras canastas, nuestra comida no se comía, nuestro lenguaje no se hablaba. Tengo muchos familiares
a los cuales les pude hacer preguntas. Una de las personas a quien fui yo siempre era mi abuela, y fui con ella, le hice preguntas sobre mi lenguaje y me dijo que lo debería aprender. Ella me animó a que lo aprendiera, entonces empecé a trabajar con una lista de palabras simples cuando apenas empezaba a empezar cómo sonaba nuestro idioma. Y poquitas palabras pequeñas que al principio tenía miedo de pronunciar porque lo iba a hacer incorrectamente. Cuando descubrí cómo sonaba nuestro lenguaje, estaba trabajando con una amiga, Lindy Amane, que ella tejía canastas en el área de Lani. Ella me introdujo a miles de páginas de notas de un lingüista llamado John Peabody Harrington, que fue a través de California, enfocado en áreas en Chumash Area, la área Loni, en la costa central, incluyendo en mi comunidad. Vino en los 20 y 30 en mi comunidad y grabó a las personas que están viviendo en la misma área en la cual vive mi familia ahorita. En el mismo espacio sonó en una ranchería vieja, ahí es donde nació mi bisabuela, y en ese lugar había dos personas más ancianas que conocían nuestro lenguaje, Angela Duescolos y José Guzmán. Ellos eran personas muy ancianas, en sus 70, y los grabaron, fueron grabados hacia el final de sus vidas. Se sentaron y compartieron lo más que podían, no solo sobre el lenguaje, pero como dije anteriormente, sobre toda otra parte de nuestra cultura. Y esta urgencia, como que ya sabían que si no se grababa, esas cosas se iban a ser olvidadas. Y grabaron estas cosas con una urgencia porque sabían que eran los que iban a salvar este lenguaje. Y lo hicieron. Como resultado de sus esfuerzos, con esas notas, podemos sentarnos con los lingüistas y entrenarnos a trabajar con estas notas y comprender cómo volver a hablar esos idiomas. Y no solamente tomar palabras del papel y hablarlas, sino que una experiencia holística en nuestra comunidad. Porque estas palabras se tienen que hablar dentro del área donde originamos. Cuando usamos esas palabras en el mismo lugar que nuestros ancestros vivían, usamos esas palabras colectivamente. Estamos reviviendo otras partes de nuestra cultura. Las usamos en Facebook, en Twitter, ¿verdad? Las usamos en todos los medios que podamos. Nos da la oportunidad de recordarlas, de tenerlas cercanas a nuestros corazones. Y cuando utilizamos esas palabras en muchas formas, nos da ese respeto a nuestros propios ancianos y antepasados a quienes les robaron estas palabras. Y como muchas otras personas, forzadamente se les robaron estas palabras porque mucha gente no quería que se hablaran esas palabras. Una persona que falleció era un relativo mío. Nació en la ranchería vieja. Él recordaba escuchar el lenguaje hablado al principio de su vida. Él nació en los 1920 y por muchos años en su vida él escuchaba chicheño hablado en la ranchería, y como se dejó de hablarse cuando él era niño, por 70, 80 años no se hablaba el lenguaje. En los últimos días de su vida, él volvió a escuchar el lenguaje de nuevo por personas de nuestra familia, no solamente en formas pequeñas, sino en conversaciones, en discursos, publicado en literatura, en todo tipo de cosas que demuestra que de nuevo es un lenguaje, una lengua viviente. Él me dijo: estoy contento que viví tan largo para volver a escuchar este idioma por segunda vez. Sabemos que hay formas de reparar esto, ¿verdad? Y cuando yo voy y trabajo con mi lengua para revivir estas palabras, sé que lo estoy haciendo para estas personas ancianas, estos antepasados que les robaron sus palabras, pero también a la nueva generación que viene, que van a poder crecer en un mundo donde estas lenguas van a estar habladas. Les doy un ejemplo. Tengo un hermano pequeño, él tiene 14 años y su nombre es Gabriel.
Su nombre es Ever Gabriel. since he was 7 years old, Y desde que tenía he's been 7 learning años, Quechua language. él ha estado aprendiendo And nuestra he lengua. has conversational Y él tiene fluency in the language right now, fluencia and he's conversacional teaching en younger el members of lenguaje. our family Y ahora le these está enseñando a words on his own. las personas So it más gives me a pequeñas de lot of nuestra pride familia, to él be able to solo. know Me it's da mucho possible orgullo when saber we que see es the right posible seed cuando and se we see plantan our esas intentions to semillas, bring back esas roots, intenciones to be able to continue de this culture. volver a traer esas It palabras para shows continuar that the nuestra right cultura. energy, that it's Eso possible demuestra to que bring sí this es back, posible not con la just to energía revive, correcta, no but solamente to be able to revivir, continue sino the way para that it's poder meant to be. continuar las So cosas it en la gives me forma a que lot of pride deberían. to be able to do Me that. da mucho orgullo hacer eso. Creo que Odilia está en el punto opuesto de la pérdida del lenguaje. Ella es una parlante nativa de zapoteco. No aprendió inglés o español hasta que llegó a los Estados Unidos. Entonces, lo que ella está tratando de hacer es salvar el lenguaje zapoteco cuando está en la diáspora, cuando ya no están en su tierra natal. Ahora están en Los Ángeles. En Los Ángeles se puede salvar el zapoteco. En Los Ángeles, ¿puedes decir unas palabras? Bueno, yo creo que el zapoteco tiene mucho futuro aquí en Los Ángeles. Porque si bien no estamos en nuestras tierras, habemos miles de zapotecos aquí. Y aquí en Los Ángeles existe la diversidad más grande de la lengua zapoteca. Y creo yo, bueno, yo espero que estos movimientos que se empiezan de la lengua zapoteca tengan un fruto de que se continúe el idioma. Tenemos toda una generación, la mía y una más siguiente a la mía, que hablamos el idioma, que nos trajeron aquí de niños. Entonces, como decía hace rato, es nuestra obligación continuar hablando el idioma aquí en Los Ángeles, pero sí tiene un gran futuro. Ahora la nueva generación, mi generación, cuando llegamos aquí, pues no hablábamos español, porque en el pueblo, en el caso mío, nos rehusábamos a aprender el español. Nos pegaban con carrizos para aprender el español. Y una cosa que hacíamos los niños, la maestra era de un pueblo vecino que se llama Yalina, y empezábamos a decir, Becoshwawe, o sea, la perra de Yalina nos quiere pegar. Y nos salíamos corriendo. Nos resistíamos a hablar el castellano. Ya, pero cuando llegamos aquí, nos encontramos que nadie nos entiende, que nadie quiere hablar con nosotros, y nos preguntaban, ¿eres indio? Y decíamos, ajá. ¿Eres mexicano? Ajá. Porque en realidad no sabíamos ni que era indio, ni que era indígena, ni que era mexicano. Porque para nosotros yo era Beneshusho, Beneyeu. O sea, yo soy de Sogocho, la persona que vive, la gente del río. Pero aquí de pronto soy mexicana, soy indígena, soy india. Y yo siempre digo a la gente, bueno, si a ti te hace feliz hacerme chicana, mexicana, latina, hispana, adelante. Pero yo sé que yo soy sogochense. Yo sé que yo soy Beneshusho. Y eso no me lo van a quitar. Y esa generación se rehusó a enseñarle el zapoteco a sus hijos. Por tanto, racismo y discriminación que enfrentó no solo de un nuevo sistema, pero de los mismos mexicanos. Porque habría que reconocer que los mexicanos son muy racistas. Y digo los mexicanos, porque les repito, yo soy Beneshusho. Yo no soy mexicana. No vengo de la nación mexica, vengo de Sogocho. Y eso decíamos, pero ¿por qué no entendíamos el por qué el maltrato o por qué las risas? Yo viví muy cerca de aquí de la biblioteca y cuando iba a la escuela los niños me veían y decían y yo decía, ok. Pero no entendía que era una burla. Y ya mucho después me di cuenta pues que sí se estaban burlando. Entonces esa generación decidió no enseñar el zapoteco. Una meta fue aprender el inglés, dominar el inglés y que tus hijos se fueran a la escuela ya hablando inglés para no sufrir ese bullying o esa discriminación que sufren hoy las comunidades y que siempre han sufrido las comunidades indígenas. Pero los hijos de esa generación ahora quieren aprender.
Y eso nos da muchas esperanzas. Esos hijos quieren aprender el idioma. Los nietos de esa generación, en el caso de mi nieta, a ella sí le interesa aprender el idioma. Su mamá ya no se lo enseñamos, pero a su hija sí lo quiere aprender. Entonces, esa nueva generación tiene mucha esperanza, y si existe la esperanza de aquí, se pueda salvar y pueda, yo no diría, sería la continuación del zapoteco, porque el zapoteco ha estado en resistencia y en lucha por más de 526 años. Y si contamos que alguna vez nos quisieron conquistar los aztecas, bueno, lleva mucho más años de lucha. Pero aquí seguimos 526 años después en Los Ángeles tratando de continuar el idioma. Y creo que esa semilla ya está dando sus primeros frutos, ¿no? Y hay varios grupos enseñando el zapoteco de diferentes variantes aquí. Y esa es la idea, que podamos continuar hablando el zapoteco. Hoy me puedo encontrar a alguien en el autobús y está en su celular hablando en zapoteco. Hoy me puedo encontrar a alguien tranquilamente tener su huipil en la ciudad de Los Ángeles puesto, algo que dejamos de hacer en los 80. Dejamos de hablar el idioma, dejamos de usar la ropa, y hoy tranquilamente se puede ver a la gente andar. El otro día venía en el autobús y dice el señor, fui a la fiesta, pero ¿qué crees? La comida ni estuvo buena. Era una variante que yo entendía y me puse a reír yo solita, y él se volteó y se dio cuenta. Entonces ya como que, ¿y ahora qué digo? Me entendió. Entonces eso me da mucho gusto encontrarlo. Entonces creo hay mucha esperanza de que aquí vuelva a continuar el zapoteco en las nuevas generaciones. Creo que les gustaría a la gente aprender un poco sobre una organización con la cual tú trabajas en Nueva York. Sí, la Alianza de Lenguajes en Peligro. Tenemos una estación urbana de campo donde hacemos mucha grabación de lenguas. Queremos hacer un censo del lenguaje de Nueva York. Estimamos que hay más de 80 lenguas en las cinco barrios de Nueva York. Y casi 100 de ellos son una lengua en peligro o lenguas tesoro, como algunas personas les llaman. Para mí es un lugar muy bueno para encontrar otras personas, donde tantos lenguajes cruzan. Tenemos clases en Lenape, por ejemplo, el lenguaje original de Manhattan, Anushek, decimos en Lenape cuando nos estamos saludando. Tú sabes lo que me encanta escuchar el día de hoy es que la gente en su lengua natal nos digan quiénes son, y para nosotros escuchar la verdad de quiénes son en la forma en que el individuo habla. Si no lo escuchas así, no lo estás entendiendo. Yo quiero amar este país, yo quiero amar estos Estados Unidos, porque este es el lugar donde mongrels, como menos algunos de nosotros, podemos venir a encontrar un hogar. Pero para encontrar un hogar con las personas quienes vivieron aquí originalmente es mucho distinto que la forma en que se nos enseñó y la forma en que el colonialismo ocupó estas tierras. Ahora, por lo menos podemos ayudar a que esas culturas y lenguajes que han sobrevivido siglos, les podemos ayudar a encontrarse ellos mismos de nuevo, para que estas identidades puedan ser realizadas y que estos lenguajes se escuchen. Quiero retarles a todos ustedes que vean en sus propios pasados y encuentren el lenguaje de su pasado donde quiera que estén. Quiero apostarles que la mayoría de ustedes tienen por algunas generaciones lo que se le llama una lengua en peligro, ustedes mismos. Mis abuelos en un lado vinieron de Ukraine y hablaban Yiddish. Y
El hebreo, la lengua de Israel, estuvo extinta por 700 años antes que los judíos decidieron que ese iba a ser el lenguaje de Israel, el lenguaje oficial. Y se regresó a la vida, se volvió a la vida y ahora es el lenguaje de ese país. Desafortunadamente, la lengua hablada de ese entonces, mi abuelo hablaba yiddish, hay también ladino para los judíos sefárdicos. Entonces, ahora esos lenguajes están en peligro porque yiddish se volvió y ahora se volvió el idioma oficial del shtetl. Y es complicado, ¿verdad? Las personas de Ucrania, la lengua de Ucrania fue una lengua minoritaria. El ruso era el idioma primario por los últimos años, hasta hace 10 años, hasta hace algunos años, cuando Putin agarró Crimea y dijo, ¿por qué estamos hablando ruso sin ningún movimiento ahí? La gente decidió por sí mismos que era hora de volver a hablar el lenguaje ucranio, y ahora el ucranio es el lenguaje mayoritario en Ucrania y no ruso. Todos nosotros tenemos estas historias en nuestros idiomas. Al otro lado sale mi madre, la hija de la persona que trabajaba en las minas de carbón, es de Wales. Cuando yo fui al lenguaje Welsh y aprendí que el pueblo donde vivían mis parientes, un pueblo chiquito con un nombre muy largo que yo no sé decir, me ha ayudado mucho a aprender un poco de Welsh para hacer esa película. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Son esos idiomas de todos los idiomas que nos forman. Sí, inglés es un lenguaje excelente para comunicarnos, pero cuando tú estás con muchos pueblos indígenas y tú les preguntas qué idiomas hablas, inglés no se menciona, porque lenguajes significan quién eres, y el inglés es una manera excelente de avanzar, de entendernos bien. Es un idioma maravilloso. Yo tengo 10 libros escritos en inglés. Están ahí afuera para meterse si quieren. Pero el idioma es parte de quienes somos. La Alianza de Lenguas en Peligro de Extinción en Nueva York, si podemos usar esa palabra, es un lugar donde todos los idiomas pueden juntarse y pueden comunicarse entre sí. Vamos a parar en un momento para pedir si hay alguna pregunta, pero quería nada más preguntarle a Virginia a tener la última palabra como la persona que es de estas tierras en donde nos encontramos. ¿Qué visión tienes tú de tu idioma, del futuro de tu idioma? Sabes, yo soy una persona, pero yo siempre pienso en todas las otras personas, y cuando yo digo todas las otras personas, pienso en mis familias tribales, en mi tribu, en la membresía de mi tribu, hacia atrás todos los ancestres y hacia el futuro toda la gente joven, y así nos enseñan a pensar. Cuando yo empecé con el idioma, me acuerdo que me sentí muy decepcionada. Puedo aprender un par de palabras, pero no hay un idioma entero. En este momento, ya después de varios años, lo veo y pienso, nunca voy a terminar con este idioma. Hay tanto. Pero recibo mucha inspiración, creo, cuando yo pienso en la gente mayor de mi comunidad. Cuando trabajo con la tribu, pude hablar con muchas familias, y cada vez que yo encontré a una persona mayor, les preguntaba, ¿hablaba usted el idioma? ¿Usted escucha el idioma? En algún momento escuchaba el idioma, y pregunté a mucha gente. Solamente una persona me contestó y me dijo, sí, me acuerdo de mi abuela, y me dijo estas palabras.
y habló las palabras. Y eso en sí hizo que todo fuera vivo para mí, me hizo la conexión. Para mí se trata de la conexión siempre. Cuando comparto con la gente joven, se trata de ayudarles a ellas a conectarse con quiénes son como persona, quién es su familia, quiénes son sus ancestros. Cuando veamos el paisaje, estamos aquí en un área urbana, estaba hablando con Vincent acerca de eso, es muy difícil. Cuando te encuentras en una área urbana gigantesca, cuando yo era niña, no era completamente urbana esta zona todavía estaba en desarrollo. Una de las cosas que yo procuro comunicar a la gente joven es que es esto tu tierra, cuidamos de la tierra y así es como se llama la tierra. Ahí son las montañas. Les puedo decir monte del mar, Wenot de los ríos. Y estas son las palabras que están empezando a usar. Y para mí, esa es la bendición que recibimos todos. O sea, el poder tener una continuación hacia el futuro de donde es nuestro pueblo. No somos extintos. Seguimos aquí. Queremos formar parte de esta tierra maravillosa y cuidar de ella. Y el lenguaje es solamente un elemento que nos está ayudando a llevar a esta tierra al futuro para nuestros niños y niñas. Gracias. Quisiéramos abrir a preguntas que puedan tener. Creo que habrá un micrófono que vamos a pasar a las personas que tienen preguntas. Ay, más fuerte, por favor. Ahí está. Hola. Quería preguntar si hay una palabra que ustedes comparten. ¿Hay una palabra que atraviesa las generaciones y las distintas culturas? ¿Una sola palabra? Perdón. ¿De nuevo? Como hi. Uno puede decir hi de varias maneras. Que es semejante, como no. No es una palabra que se dice en todos los idiomas. Hay una palabra para ustedes que tiene como ese mismo, como la misma manera de decir hola o... Yo debo decir, por cierto, yo voy a empezar, si está bien con eso, quizá todo el mundo quisiera contestar. Yo fui a ver, estábamos estudiando Mixtec en Berkeley. Preguntamos a la persona que habla cómo dicen hola. Y él dijo, pues no se dice. Nos conocemos, todo el mundo se conoce. Quizá vamos a decir cómo está tu familia o algo así, pero no vamos a decir hola. Entonces yo tuve la misma experiencia con la gente de Havasupai, que viven en Arizona. No había palabra para hello, para hola en el idioma. Ahora la hay porque la gente ha tomado algo de la cultura del inglés. Entonces dirán Damuten en Havasupai, que quiere decir ¿cómo estás? Pero normalmente, como todo el mundo se conoce entre sí, ¿por qué decir hola? Quizá, bueno, yo le dije, ¿qué dices cuando te encuentras con alguien en el camino? Dice, ¿a dónde vas? Entonces, quizá otras personas tienen otras maneras de contestar la pregunta. Yo sí me gustaría compartir. Cuando empecé, dije mi hija, y básicamente es lo mismo. No hay manera de decir hello o hola en nuestro idioma. Lo que sí decimos para saludar es mi hija o a veces mei. Y básicamente significa ¿cómo te va? ¿O a dónde vas? ¿Qué está pasando contigo? No hay necesidad de decir hola porque la puerta está abierta. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Hay que decir, ¿cómo te va? Entonces, básicamente, cuando descubrí esto, lo vi como que con los jóvenes dicen, ¿qué huele? What's up? ¿Qué está pasando? Es así, es como que, pues, háblame de tú. Aquí estamos cara a cara, entonces háblame de ti. Entonces es como para una manera de ir más allá de lo formal, del saludo formal. Ya pasar eso. Voy a hacer uno en Welsh. Hoyel es
hi, y hola, y también adiós, HWYL, Julio. Las personas Welsh les encanta usar el alfabeto griego, salvo que no hay que reaprender todos los sonidos en ese idioma porque vivieron en Cymru. Cymru, que significa, o que es la manera que dicen Wales. C-M-R-Y-U, Cymru, ¿no? ¿No lo entienden? Aquí tengo la pregunta, ¿por qué es que todo el mundo, en el mundo que habla inglesa, dice de Wales, Wales, que es una palabra saxona que significa los otros? En Wales, la manera que tienen que hablar cuando están hablando es esos otros. ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Porque estaríamos viviendo en Cymru. Gracias. Julio. Con nosotros hay una palabra. Nosotros, hay una palabra que se usa, padiush, pero ese es un préstamo del español. Entonces, pero usualmente si te encuentras una persona en el camino, pasesao, ¿ya vienes? O gachero, o ¿para dónde vas? Pero ya con los españoles ya se pidió prestado esa palabra de padiush, pasesao. Es lo equivalente a hola, ya vienes, o hola, ¿para dónde vas? Pero teniendo en cuenta que ese es un préstamo del español. Próxima pregunta. Me hubiera gustado prestar más atención a mis abuelos que hablaban maltés. La pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo tratan las consideraciones especiales de preservar idiomas indígenas cuando enfrentan una comunidad sorda? Hay un lenguaje de señas. Sí las hay. Hay muchos idiomas de gente sorda, lengua de señas que están en peligro de extinción. Quizá no es lo que tú querías decir, o sea, de enfrentar a una comunidad sordomuda. Sí, de cierto modo sí. Que hay tantos idiomas de señas que se han desarrollado en localidades, en áreas muy locales, sobre todo cuando hay un gran porcentaje de personas que son sordas, que a veces sucede en comunidades aisladas, que quizá hay 10 o 20% quizá de la comunidad que puede ser sordomudo, y hay muchos idiomas locales y hay lingüistas que están intentando documentar estos idiomas. Y lo que sucede a veces, por ejemplo, yo pienso en Nicaragua, hay un idioma para gente sordomuda, un lenguaje de señas que acaba de desarrollar, que se desarrolló por la gente en sus comunidades, y de ahí había una escuela para la gente sordomuda, y ya cuando hay escuela, entonces los idiomas locales empiezan a desaparecerse y uno acaba con ASL o una versión de eso. Es como un idioma dominante para la gente que quizá hubieran aprendido un idioma más local al crecer. Semejante a la manera que tiene inglés. Inglés es un lenguaje bully, aunque quizá van a saber que ASL, en el lenguaje de señas americana, es más semejante al lenguaje de señas en francés que el lenguaje de señas británico, pero que no empecemos con eso. Nada más para decir que el último idioma, yo pienso que se descubrió en Hawái, era el idioma de señas hawaiano, que se dio a conocer o se dio a documentar hace como 10 años. ¿Otra pregunta? Yo entiendo que el motivo principal para preservar un idioma es para su propia cultura, pero ¿hay esperanzas de compartir su idioma con otras culturas también? Quizá a través de una app como Duolingo.
Our primary goal right now Nuestro objetivo principal, within our communities, como dijiste, es mantener esto dentro de nuestras comunidades, pues hemos visto qué sucede cuando nuestra cultura se puede explotar. No tenemos realmente como un buen historial de eso, entonces queremos hacer lo que se pueda para mantenerlo nuestro dentro de nuestra comunidad. Algún día, si decidimos compartir esto más allá de nuestra comunidad, sería, yo creo, una cosa como de sanación. Si checheno algún día podría ser un idioma prominente hablado dentro del área de la bahía, pero eso tendría que ser algo que se llega a consenso comunitario con el liderazgo del tribu y de la gente de tercera edad de la tribu, y tendría que hacerse de manera respetuosa, porque yo pienso que lo que sucede muy a menudo es que la gente quiere sentirse conectada, conectada a estos idiomas y a la tierra y todo lo demás, pero la gente que no tiene la conexión como la que tenemos, la gente indígena, muchas veces quieren saber qué es indígena a este lugar, pero el mero hecho de tener una curiosidad no necesariamente implica que tú eres la persona adecuada a aprender estas cosas, y creo que es importante entender qué es lo sagrado, qué es lo importante, porque no queremos que el idioma se apropie, no queremos que el idioma sea algo que vemos que se use de manera casual. Es una cosa sagrada, es una cosa viva que nos conecta a la tierra y a los ancestros. Pero en el futuro, si hubiera un momento que fuera a ser apropiado después de que la comunidad tenga suficiente como raíz con la revivificación del idioma, se podría hablar, pero no es algo que una persona pueda decidir y no es algo que se pueda tomar ligeramente. Para mí, en lo personal, quería agregar que cuando dije al principio que quería poder nada más cantar una canción en el idioma o orar una oración, es un poco más que eso. Ahora yo siento que sí lo estamos compartiendo cuando yo voy a una escuela, cuando voy a un colegio donde me inviten y yo comparto una canción en mi idioma, siento que sí lo estoy compartiendo, porque, por ejemplo, cuando nos presentamos la canción, decimos para qué sirve y cuál es su sentido. ¿Hay algún entendimiento para quien sea en el público, sea lo que sea su idioma? Otro ejemplo, la gente a veces me habla porque quieren conocer un par de palabras, unas cuantas palabras. Un ejemplo, por ejemplo, hay muchas obras de teatro que incluyen algo acerca del pueblo Tongva y quieren que la persona Tongva diga una palabra en el idioma. Entonces yo pienso que sí estamos compartiendo hasta cierto grado el idioma, pero hay también el aspecto de que yo siento que yo tengo que concentrarme en nuestro pueblo, en nuestra tribu. Pues no quisiéramos ser groseros ni faltar al respeto, pero estamos tratando de que se continúe, en el caso de nosotros los zapotecos, la lengua aquí en Los Ángeles. Y hemos tenido malas experiencias al abrir puertas de nuestras comunidades. En el caso de la Sierra Norte, entraron muchos académicos y al final el reporte de nuestras tierras, de nuestras lenguas, fue entregado al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay minas. ¿Por qué? Porque hay agua. Entonces es una de esas cosas. Quisiéramos que todo el mundo entendiera nuestro mundo, pero también para que de esa manera conozcas tú cómo nosotros nos vemos, pero también es como un arma de doble filo, porque por la experiencia que hemos tenido en la Sierra Norte, que ahora tenemos que estar perdiendo líderes a la pérdida de las tierras, de las minas, que tienen que estar luchando, porque en alguna vez tuvimos confianza. Es una de esas cosas que es tan difícil, porque tenemos grandes aliados como Lian, como Bob, como Aaron, que nos apoyan para que se continúe la lengua. Pero es una cosa difícil y creo que, como dice Vince, se tiene que hacer con respeto, pero creo que por ahora nos vamos a enfocar en descolonizarnos nosotros como zapotecos aquí en Los Ángeles, de revalorar nuestra lengua, de decir lo importante que es y de recuperar nuestro mundo que se está perdiendo día a día cuando van generaciones y generaciones que no lo hablan.
Entonces creo que ese sería nuestro enfoque. Hola, gracias a todos por venir y traer sus experiencias. Lo aprecio mucho y creo que todo el público lo hace. Algo que quería preguntar, soy una lingüista computacional. Algo que me interesa mucho es la justicia del lenguaje y cómo se relaciona con la tecnología lingüística. Creo que todas las personas, ¿verdad? Es algo que va creciendo. Puedes hablar con tus teléfonos, con otra tecnología en tu hogar. Creo que la gente lo debe de hacer, de tener la oportunidad de hacerlo en su lenguaje natal o nativo. Entonces, si un tecnólogo se acerca a ti a ayudarte a cómo desarrollar una forma de desarrollar nueva tecnología de lengua. Con Aaron Huey Sonnenschein, pero le decimos Aaron Way Sonnenschein, por lo como se escribe su nombre. Pero lo que es el único, pobre Aaron, pero no está aquí el día de hoy, pero es el único que le dijimos, ok, güerito, vamos a trabajar contigo, pero bajo nuestras condiciones. Tú nos vas a desarrollar un alfabeto con las fonéticas del inglés, porque yo no quiero escribir algo que no pueda leer. Tengo muchas cosas en zapoteco de Sogocho, la Biblia, un diccionario que no puedo leer. Entonces decidimos crear algo a nuestras necesidades, pero esto va de la mano con la descolonización, porque usualmente se tiende a pensar, bueno, es un güerito, está estudiado, hay que hacerle caso. Con Aaron le dijimos, no, nosotros vamos a desarrollar nuestro propio vocabulario, queremos hacerlo de la manera que nosotros lo podamos leer y que la gente lo pueda leer. Y si la gente decide escribirlo como ellos quieran, también lo ajustamos a que ellos lo lean y crear un programa que los niños puedan jugar con eso. Estamos experimentando con eso ahorita, pero esas son como las nuevas reglas. Tienen que ser a beneficio de la comunidad y no para tu librero. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, quiero decir un poquito nada más antes de la última pregunta. La tecnología puede ser útil para la gente cuando la comunidad está en diáspora. Y ciertamente hay muchas tribus en Estados Unidos que están utilizando los medios sociales, que están utilizando cualquier tipo de tecnología que les da la oportunidad, ¿verdad?, a que la gente en distintos lugares pueda vivir el lenguaje y comunicarse los unos con los otros. Puede ser algo muy útil. No siempre es útil, pero puede ser muy útil, especialmente en la diáspora. Y conozco muchas personas que lo utilizan de esa forma. No necesariamente con... Tenemos una última pregunta. Y les quiero recordar que hay una recepción en el patio. Esperamos que todos se queden, hablen con los presentadores, exploren en la antena móvil. Y sí, vamos después de la última pregunta. Un aplauso. Gracias. Vine a los Estados Unidos en el 75, mediante de los 70. Recuerdo ir a la escuela aquí, en la parte oeste de la ciudad, y me recuerdo que era un ambiente muy anti-inmigrante en los 70. No había intérpretes en las escuelas, entonces yo tenía que interpretar del español a inglés para mi mamá cuando llegó a la escuela, cuando iba a la escuela para cualquier tipo de conferencia. Cuando yo tuve mis propios niños, yo con el colectivo trabajamos mucho para llevar intérpretes y traductores en las escuelas. Yo creía que era yo pensaba que había un ataque en nuestra cultura allá. Y no lo he sentido desde los 70s como lo
empiezo a sentir ahorita recientemente. Estoy viendo de ustedes que tienen esperanza, ¿verdad? Se sienten esperanzados de que sus hijos y sus nietos van a estar viviendo por esas nuevas lenguas, pero me pregunto si se sienten igual dado el nacionalismo que existe ahorita en la conversación nacional y lo que les hace a todos los logros que han podido tomar hasta entonces, o se sienten amenazados de nuevo. ¿Quién quiere responder? Fear. El miedo. Talking about fear. Hablando del miedo, We always got to take the step siempre ahead tenemos and que estar un paso adelante put it to one side. y deshacernos de ese Take our miedo best step forward. And I think y ir that, un paso, nuestro mejor paso hacia as a adelante, person who was como una active persona and involved with que the estuvo social muy movements of the activa 60s en los and 70s, movimientos sociales de los 60s y los that was 70s. Sí, definitely a eso time, era un where a lot tiempo of change donde fortunately mucho did cambio occur, afortunadamente sí ocurrió slowly over the years, lentamente a través de I los think there was a años, mental change pero in creo some que también hubo un people cambio who mental en would muchas de have las been personas que considered the a lo underdogs mejor at that se time. les consideraba las The personas landscape has changed quite a bit por now debajo en because ese entonces. a lot of Ha people cambiado el have, paisaje I think, mucho a more open porque view, and muchas there is personas tienen has been a lot of change, una perspectiva mucho más a abierta. dramatic change in una- just in our area También here. hemos visto un cambio So, dramático solo I aquí en think, nuestra área, um, pero I don't feel fear, no siento but I miedo, feel that there's a time pero and sí there's siento a que hay un place, tiempo y hay un lugar. I think Y creo the que limits are gonna be pushed los to where límites they van a are, ser and then, presionados people hasta donde ya no se see. puede and y that's ahí what va a happened in the empezar 60s a and 70s. There wasn't alzar la planning. voz la gente. It was Fue lo que pasó en los something that 60s y los happened out of 70s. the outcry No se of planeó, the fue algo people. que salió de los And gritos de la if it gente, needs del to happen pueblo. again, I Y si think it necesita will. ocurrir de nuevo, yo creo que lo Bueno, como pueblos originarios, pueblos indígenas, hemos estado luchando por tantos años. Son más de 525 años. Cada presidente en México, en cualquier parte del mundo, llega con las mismas intenciones. Ahora se escucha y es más obvio, pero no es diferente el número 45 que el presidente número 44 o 43 o el número 1. Todos vienen a querer desaparecer los pueblos originarios, a desaparecer nuestras lenguas, nuestras costumbres. Pero ¿saben qué? Hemos luchado tanto tiempo y vamos a seguir. Y vamos a seguir ahora más que nunca. Porque yo me rehúso como mujer zapoteca, como mujer sogochense, ver el mundo de la manera que el número 45 lo ve y de sus malhechores. Así les voy a llamar. Todo su equipo de bandidos, me rehúso a ver ese mundo así. Me rehúso a ver el mundo como el número 45. Me rehúso a decir su nombre en público, porque no voy a permitir que a mi pueblo le meta miedo. Mi pueblo ha resistido y va a continuar resistiendo aquí y en todas partes. Nosotros somos los verdaderos americanos, si quieren llamarnos americanos. Nosotros somos de estas tierras. Somos del pueblo de Aviala y aquí nos vamos a quedar. Y si nuestra lucha es cuesta arriba, lo vamos a llevar y si nos toca morir, moriremos de pie. Pero no vamos a dejar que el número 45 nos meta miedo y ahora es mucho más importante que hablemos y rescatemos de nuestros idiomas y nuestras lenguas. ¿Por qué? Bueno, esto ya va a terminar, esta plática, pero yo les voy a decir, los voy a ver en unos cuantos soles. No te estoy diciendo te veo en otro día o te veo 15 días. No, te veo, si te veo en 2 semanas, te estoy diciendo te veo en 14 soles o 14 de amaneceres de soles, si quiero ser poética como Bob. Pero no es te veo en 15 días, en 2 semanas. Mi idioma no es tan simple y yo no quiero ser simple como el número 45. I had one comment as
as well. Tengo un And comentario we've también. really been seeing, Hemos visto right now, ahorita in the Bay Area, in my en el homeland. área de la bahía, en mi live in tierra Berkeley, natal, and yo vivo en there's Berkeley, been, y been seeing these white nationalists, hemos visto esos coming in nacionalistas on a blancos, pretty regular nazis, basis. entrando And the hate and regularmente. the fear that they're trying Y el to spread odio y is el very- miedo que quieren it's very, diseminar es tangible, muy, it's very obvious, se it's puede very sentir, visible, es tangible, es and visible. it's also very Y frustrating. también es muy frustrante. But Pero what I feel lo que yo in my siento heart en mi is corazón we've survived es far que worse hemos than this. sobrevivido We mucho know peor que that we esto. come from Sabemos power, que we know venimos we del come from poder, strength, venimos de we come from fuerza, people who survived the venimos genocide, de we come gentes from que han people who survived sobrevivido al every genocidio, single, que sobrevivieron las worst part of misiones, history cualquier that, peor parte has de la come to historia us, de my este family país y has found que ha a way venido to a nuestra, survive this. a And it's nuestra not comunidad. to- Hemos encontrado to una brush forma de over the sobrevivir fact that y many no es people, para many pues, countless people did not survive decir this. que mucha And gente it's no important to sobrevivió, remember pero es that we come, importante though, from these powerful que people who venimos de guide esta us gente and allow fuerte us que nos to guía continue our language, y que to allow nos us to persist. da la oportunidad de So people seguir ask me, luchando I y de tell seguir them, nuestra we'll get lengua. through this too. Mucha gente dice, And de I esto think también that vamos a seeing salir. what's happening right now Y lo que gives está us ocurriendo the ahorita pressure to nos da la respond. presión de And how do we responder. respond? ¿Y For cómo me, the way I respondemos? respond is Para mí by la forma en trying que yo to do respondo everything I can to es bring back poder what hacer people are todo lo que trying yo to take pueda, away. And vol- by by traer de bringing nuevo back todo lo que la things gente me está language and tratando de other quitar, aspects of culture, it's y important to be able to incluyendo continue la these lengua y things so cultura. that Es we importante continue talking poder about preservar estas our cosas future generations para que and our nuestras ancestors generaciones futuras y will be able nuestros to see this ancestros and be proud of it. nos puedan ver y estar orgullosos de nosotros. Gracias a todos. Sé que había muchas preguntas que no pudimos preguntar, pero ojalá puedan venir acá durante la recepción y nos pueden platicar. Con mucho gusto les respondemos. Muchas gracias.